Buenos días, Juanes. Una disculpa, parece que tuve un problemita por aquí de internet, pero ya, parece que ya quedó. Vamos a, poniendo la asistencia, por favor, para aprovechar el tiempo. Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces. Ahorita tenemos 35 estudiantes, pero vamos a empezar. La vez pasada estuvimos viendo la cuestión de los moles en química, cómo convertir de moles a gramos o masa, ¿sí? Y también en la inversa, cómo de masa de una sustancia convertir a moles. Recuerden que los moles es una agrupación que se usa en química para expresar cantidad de sustancia y va de la mano del número de Avogadro, que decíamos que era el número de partículas que podían ser átomos o moléculas, dependiendo si hablábamos de elementos o compuestos, ¿sí? Y que es un número fijo de 6.022 por 10 a la 23, ¿sí? Es un número muy grande porque está en notación científica. Si quisiéramos expresarlo de manera normal, tendríamos que recorrer el punto 23 veces, ¿verdad? Ok, bien. Parte de la estequiometría está también, y muy importante, lo que viene siendo la ley de la conservación de la materia. Voy ahorita a pasar algo sobre esto porque de ahí nos basamos para lo que viene siendo ya en las reacciones químicas, cómo esa conservación de la materia debe cumplirse, porque es una ley prácticamente. ¿Qué significa eso? Que la misma cantidad de átomos que haya al inicio de una reacción química va a ser la misma cantidad de átomos que va a haber al final de una reacción química. Lo que sí va a suceder es que va a haber un reacomodo de los átomos y se van a formar nuevas sustancias, ¿sí? Con características totalmente diferentes a las que había de manera inicial. Entonces vamos a compartir ahorita rapidito en su sala de Classroom. Aquí está. Bien, es el video número 6 el que vamos a ver hoy, video 6 y 7. Y déjenme les comparto el audio para que puedan escucharme. Está. Video cortito, pero ponemos mucha atención, por favor. A finales del siglo XVIII, un químico francés llamado Antoine Laurent de Lavoisier postuló la ley de la conservación de la masa. Esta ley explica que, en las reacciones químicas, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que la cantidad de masa se mantiene constante durante toda la reacción. La cantidad de masa inicial es igual a la cantidad final. ¿Muy complejo? Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenés un auto y un perro hechos con ladrillos de plástico. Ahora pensemos que los desarmás y con exactamente la misma cantidad y los mismos ladrillos armás una casa. Los ladrillos que usaste al inicio son iguales, se mantuvieron constantes que los que usaste al final, pero el objeto final, la casa,
es uno completamente nuevo, tal como lo explica la ley de Lavoisier. En este experimento no se creó ni se destruyó masa, solo se transformó. La ley de Lavoisier también afirma que, en las reacciones químicas, los átomos de los reactivos se reacomodan para formar los productos. Así como los ladrillos son los componentes del auto, del perro y de la casa, los átomos son los componentes de las sustancias. En las reacciones químicas, el número y el tipo de átomos iniciales de los reactivos es igual al número y tipo de átomos finales, solo que se unen de diferente manera para generar nuevas sustancias, los productos. Veamos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que acabo de decir? Queda claro lo que viene siendo la ley de la conservación de la materia y cómo hace la analogía con los legos, cómo con la misma cantidad de legos formamos otra figura diferente, ¿no? ¿Okay? Así sucede en los átomos o en las reacciones químicas. Si tenemos diferentes sustancias que van a reaccionar químicamente, al reaccionar entre sí, hay un intercambio de átomos y tenemos como productos nuevas sustancias, ¿no? Pero la materia sigue siendo la misma cantidad de materia y los átomos siguen siendo los mismos tipos de átomos. ¿Alguna duda en eso que acabo de decir? Okay. La siguiente reacción química. Cada átomo está representado por una bolita de diferente tamaño y color. Las blancas pequeñas son hidrógenos, las rojas grandes son oxígenos y las negras son carbonos. En esta reacción, una molécula de metano, compuesta por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, se combina con 2 moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono, formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno, y 2 moléculas de agua, formada cada una por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si se fijan en esta reacción química, esto que está aquí al inicio, estas dos moléculas, se le conocen como reactivos, ¿sí? Después de la flechita hay otras dos sustancias a las que se les conoce como productos. Si se fijan y analizamos en el primer compuesto, ¿cuántos átomos de carbono tenemos ahí? Uno. Uno, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos hay en ese compuesto? 4. 4. 4, muy bien. Esa es la cantidad que hay en este primer compuesto. En el segundo reactivo, que es el 2O2, ¿cuántos oxígenos tenemos? 2 en cada. 2 en cada molécula, serían en total 4. 4. ¿Cómo obtengo ese 4? Fíjense bien. Dice que hay 2 moléculas de O2, se multiplican estos números. El número grande, que se le llama coeficiente, se multiplica por el número que aparece aquí pequeño, que se le llama subíndice. ¿Ok? 2 por 2 serían 4. Muy bien, eso es en cuanto a los reactivos. En cuanto a los productos, ¿cuántos carbonos tenemos en este primer compuesto porque se llama producto? 1, ¿verdad? 1 al igual que en los reactivos, ¿verdad? ¿Y cuántos oxígenos hay en esta molécula? 2. 2. Si se fijan también en la otra molécula hay oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en la otra molécula? 1 en cada molécula. Entonces serían en total 2. 2, ¿verdad? Por eso este 2 multiplica, aunque no hay aquí un 1, porque no se acostumbra a poner como subíndice el 1, es 2 por 1, ¿verdad? Serían 2 oxígenos. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 4. 4. ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando 2 por 2, ¿verdad? Entonces, si se fijan, existe la misma cantidad de hidrógenos. Aquí son los grises estos que están aquí, son 4 y acá también hay 4, ¿verdad? Las esferas grandes que representan los oxígenos, hay 4 acá y también hay 4 de este lado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se fijan? ¿Y el carbono cuántos hay de cada lado? Son los más oscuros. ¿Cuántos hay de cada lado? Pues solo 1. Uno aquí y uno acá, ¿verdad? Entonces, es como si fuera una balanza, ¿no? La misma cantidad de átomos están de ambos lados. ¿Ok? ¿Queda claro lo que acabo de decir? Bien, seguimos. Los reactivos son el metano y el oxígeno, los cuales, al juntarse entre ellos, reacomodan sus átomos para formar el dióxido de carbono y el agua. Contemos los átomos al inicio y al finalizar la reacción. 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno.
Al terminar, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno, un átomo de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno. Como podemos ver en esta reacción química, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, y los átomos de los reactivos se reacomodan para formar los productos. ¿Queda claro esto? Anótenlo, por favor, para que lo tengan por ahí. La ley de la conservación de la materia, o conservación de la masa también se le dice. Me ponen ahí el pulgar en cuanto lo tengan, por favor, para seguir avanzando. Ok, entonces ya quedó este. Vamos a quitarle este video para compartirles el segundo video que vamos a ver hoy. Este video que vamos a ver enseguida es el balanceo de reacciones químicas. Muchas ocasiones nosotros tenemos que verificar que una reacción química está balanceada en cuanto a la cantidad de átomos que hay del lado de los reactivos y del lado de los productos, para que cuando hagamos cálculos con esa reacción química realmente esté correcto, porque si no está bien balanceada, pues no vamos a tener un buen resultado, ¿no? Entonces, el único método que vamos a ver, hay varios métodos, pero vamos a ver nada más el más sencillo, que es el balanceo por tanteo. ¿Sí? Son reacciones químicas sencillas las que vamos a ver. Si estuviéramos de manera normal, pues a lo mejor pudiéramos ver los otros métodos, pero se complica un poquito si no estamos de manera presencial. Entonces vamos a ver el más sencillo para que cuando menos tengan ustedes esa herramienta, ¿no? ¿Ok? Entonces empezamos con esto. Ponemos mucha atención, ¿eh? En todas las reacciones químicas debe de existir un balance o equilibrio, según la ley de la conservación de la materia. Esto quiere decir que la cantidad de materia debe de ser la misma antes y después de la reacción química. Es por eso que al momento de escribir una ecuación química, esta debe de cumplir con dicha ley para que esté expresada correctamente. Y para poder balancear o equilibrar las ecuaciones químicas, te enseñaré el método del tanteo, que consiste en agregar coeficientes que sean números enteros por un lado de las sustancias que participan en la reacción química. Bien, esos coeficientes son números que podemos poner nosotros al inicio de cada elemento o compuesto, ¿sí? Por ejemplo, la única forma donde yo pudiera poner poner un coeficiente o un número grande es en esta parte de aquí, que es donde está este hidrógeno. Si se fijan, aquí hay un más que me separa de otro compuesto o elemento. Aquí también yo pudiera poner un número, o también pudiera poner un número al inicio de este compuesto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo nunca voy a poder modificar o agregar subíndices. Eso no es permitido, ¿sí? Ni voy a poder alterar el subíndice de un compuesto que ya está aquí armado. ¿Ok? Lo único es donde yo voy a poder agregar números grandes como coeficientes son en esta parte de aquí, aquí o aquí. Quiere decir que al inicio del elemento o del compuesto. Ahí, ¿cómo sé que es otro compuesto? Ah, bueno, siempre va a haber un más
que me separa una de otra sustancia, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro eso que acabo de decir? Bien. Continuamos. Hasta que haya la misma cantidad de materia tanto en los reactivos como en los productos. Ahora vamos con unos ejemplos. El primer paso consiste en identificar los elementos químicos presentes en la ecuación química. En este ejemplo tenemos al hidrógeno y al oxígeno del lado de los reactivos, y del lado de los productos también tenemos hidrógeno y oxígeno. El siguiente paso es cuantificar la cantidad de sustancia que hay de cada elemento. En el ejemplo podemos observar que del lado de los reactivos nada más hay un hidrógeno, lo escribimos, y también tenemos un oxígeno. Ahora, del lado de los productos hacemos lo mismo. Este 2 está acompañando al hidrógeno. Esto quiere decir que hay 2 hidrógenos. Y el oxígeno, como no lo acompaña ningún número, entonces esto quiere decir que hay un oxígeno. Como Si se fijan ahí, no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe la misma cantidad de átomos de un lado y del otro, o sea, del lado de los reactivos o del lado de los productos. Recuerden que los reactivos son los primeros compuestos que aparecen aquí o elementos antes de la flecha. Después de la flecha serían los productos, ¿no? Entonces, y debe existir la misma cantidad de átomos tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. En este caso, ¿con cuál no se cumple? ¿Qué elemento no está cumpliendo? Hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hace para que sí cumpla, ¿no? podemos observar, hay la misma cantidad de oxígenos antes y después de la reacción química. Hasta aquí vamos bien, pero en los hidrógenos tenemos 1 antes de la reacción química y 2 después de la reacción química. Estos son los que debemos balancear. Ahora pensemos, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2? Y lo vamos a escribir por un lado del hidrógeno. Este número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Y como podemos ver, nuestra ecuación química ya está balanceada, porque tenemos la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos antes y después de la reacción química. En este ejemplo hacemos lo mismo, tenemos antes y después. Bien, entonces, si se fijan, no fue necesario agregar un número antes del oxígeno, ni tampoco en la molécula de agua. Solo con ese 2 que agregamos en el hidrógeno fue suficiente para encontrar el balanceo, ¿verdad? O sea, no es necesario poner a veces números en todos los inicios de los compuestos, sino solamente aquellos que sean necesarios, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Después de la reacción química. En este ejemplo hacemos lo mismo. Tenemos nitrógeno e hidrógeno del lado de los reactivos y de igual manera del lado de los productos. Cuantificamos. Tenemos 2 nitrógenos y 2 hidrógenos. Y aquí tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos. Vamos a balancear primero los nitrógenos. Colocaremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 2. Ese número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Los nitrógenos ya están balanceados, pero al momento de poner este 2 nos va a multiplicar a todo, incluyendo al hidrógeno. Multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. Ahora hay que balancear los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2. ¿Qué número será el que podemos poner ahí? 3. El 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al poner el 3 ahí, multiplicado por 2 me da el 6, ¿verdad? Y en ese momento la ecuación ya va a estar balanceada, ¿verdad? Porque va a estar igualado los números de átomos tanto de nitrógeno como de hidrógeno, que son los que participan en esa reacción química, ¿no? 2 nos dé 6. Ese número es el 3. Multiplicamos 3 por 2 y nos da como resultado 6. Y ya quedó balanceada esta ecuación. En los reactivos identificamos al carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en los productos tenemos presentes a los mismos elementos. El triángulo al final solamente nos está indicando que la reacción química está liberando calor, por lo tanto no se toma en cuenta. Cuantificamos, tenemos 5 carbonos, 12 hidrógenos y 2 oxígenos en los reactivos, y en los productos un carbono, 2 oxígenos aquí más 1 de acá son 3. Eso es muy importante, ¿no? Va a haber ocasiones en que tengamos nosotros el mismo elemento en varios compuestos, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos,
y habrá que sumarlos, ¿no? En este, por ejemplo, en el CO2, pues hay 2 oxígenos y en el agua, en la molécula de agua hay 1, entonces son 2 más 1, ¿no? Serían 3. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Seguimos. Y 2 hidrógenos. Empezamos con los carbonos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 5. Ese número es el 5. 5 por 1 nos da 5. Este 5 va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. 5 por 2 nos da 10. Más un oxígeno es igual a 11. Seguimos con los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 12. Ese número es el 6. 6 por 2 es igual a 12. Pero también el 6 nos va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. Recordemos, 5 por 2, 10, más 6 por 1, 6. Es igual a 16. Un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 16, ese sería el 8. 8 por 2 es igual a 16 y ya. ¿Se fijan? Ahí quedó balanceado. ¿Ok? Ustedes pueden después ver el video si tienen dudas en cuanto al paso que va siguiendo paso por paso, ¿no? El chiste es lograr que se dé este equilibrio, ¿no? Cuando se logra, decimos que la ecuación química está balanceada. ¿Ok? Seguimos. Está balanceada la ecuación. En este ejemplo identificamos los reactivos. A ver, quiero que lo hagan ustedes y el que lo tenga primero me dice, por favor, qué números quedarían como coeficientes para lograr el balanceo, ¿no? No olviden poner su asistencia en el chat, por favor. Ya lo Profe. tengo yo, lo puedo decir. Sí, dígame. ¿Qué número sería en el primer compuesto? En el primero sería 2, el Ajá. coeficiente 2, y en el primer reactivo 3, y en el, 3, y en el segundo 6. 6. Sí. Aquí un 6. Ujú. ¿Están de acuerdo con ese 6? Sería 2, ¿qué no? Sería 2, ¿verdad? ¿Por qué? Igual lo Porque tengo si, como 2. acuérdate que este 3 de aquí solo altera o afecta al oxígeno. Entonces aquí teníamos 6 átomos de oxígeno, ¿verdad? Pero no afecta al potasio y al cloro este 3. Así que solo tendríamos 2 potasios y 2 cloros. Por lo tanto, sería Oh, sí, necesario nada me más lo llevé todos. poner un 2, ¿verdad? Sí. Es bueno que vean que se puede cometer ese error. Entonces, de tener mucho cuidado porque aquí el 2 que pusimos al inicio multiplica a un potasio y a un cloro, ¿verdad? ¿Ok? Y en este caso, ese 2 sí multiplicaría a 3 oxígenos. Ahí sí serían 6 átomos de oxígeno. Pero esos 6 átomos de oxígeno lo estamos logrando componer un 3 aquí, ¿verdad? ¿Ok? Y un 2 acá. Muy bien. Lo voy a dejar correr. Tenemos potasio, cloro y oxígeno, y los mismos elementos en los productos. Cuantificamos un potasio, un cloro y 3 oxígenos. Aquí tenemos un potasio, un cloro y 2 oxígenos. El potasio y el cloro ya están balanceados, los oxígenos no, y como nos podemos dar cuenta, no hay ningún número multiplicado por 3 que nos dé 2,
y tampoco un número multiplicado por 2 que nos dé 3. En este caso, para saber cuántos oxígenos debe de haber en la ecuación, multiplicamos 3 por 2 y nos da 6. Esto quiere decir que debemos balancear los oxígenos de tal modo que al final dé 6. Esto siempre se hace cuando uno de los números a balancear es impar. Un número multiplicado por 3 que nos dé 6, este sería el 2. 2 por 3, 6. Para el 2 sería un 3. 3 por 2, 6. Recordemos que este 2 también está multiplicando a todo. 2 por un potasio nos da 2. 2 por un cloro nos da 2. Vamos con el potasio. De lo de los productos, un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y así queda esta ecuación. Bien, ahí quedó, ¿verdad? Una regla muy importante. Nunca pueden ustedes poner un coeficiente en medio de los elementos de un compuesto, ¿sí? Y tampoco, como les decía, podemos afectar subíndices. Yo no puedo agregar subíndices para nada, solamente coeficientes. Y aquí, por ejemplo, si usted dice, no, es que voy a meter un 2 aquí entre el potasio y el cloro, no, no es válido. Tiene que ser al inicio del compuesto siempre, ¿ok? ¿Y cómo sé que hay otro compuesto diferente? Bueno, va a haber un signo de más que me separa un compuesto de otro, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Balanceada. En el último ejemplo tenemos al plomo, nitrógeno, oxígeno, sodio y cloro en los reactivos. Se fijan, este está un poquito más largo. En este caso hay un paréntesis aquí, ¿verdad? Ese paréntesis hay que recordar, en este primer compuesto, por ejemplo, ¿cuántos nitrógenos tenemos? 2. 2, ¿verdad? Porque este 2 me indica que hay 2 veces lo que hay aquí adentro y como el nitrógeno está una vez, sería 2. ¿Cuántos oxígenos habría en este primer compuesto? 6. 6, ¿verdad? Porque sería 2 por 3. Si ustedes agregan un coeficiente aquí, fíjense bien, si yo agregara un 2 aquí, por ejemplo, ¿cuántos nitrógenos habría ahora en total? Fíjense bien, se hace 2 por 1, 2, y luego ese 2 por el 2 de acá de afuera. Serían 4 nitrógenos, ¿verdad? ¿Y cuántos oxígenos serían si yo pusiera un 2 aquí al inicio? 12. 12, ¿verdad? Porque sería 2 por 3, 6, por 2, 12. Ahora, este 2 que está aquí solo afecta a lo que hay dentro del paréntesis, no afecta en este caso al plomo, ¿sí? Entonces, si yo agregué un 2 aquí, serían solo 2 plomos, ¿verdad? ¿Ok? Pero recuerden que el coeficiente que yo pongo aquí afecta a todos los elementos del compuesto, ¿sí? ¿Cuántos coeficientes se pueden alterar aquí en esta reacción química? 3. No, hay más. Yo puedo alterar aquí, puedo alterar aquí, 5. puedo alterar aquí y puedo alterar aquí. Son 4 compuestos, 4. ¿no? Son 4 compuestos. Ok, seguimos. Y en los productos los mismos elementos. Cuantificamos un plomo. Este paréntesis de aquí nos indica que todo lo que está dentro será multiplicado por 2. 2 por 1, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Un sodio y un cloro. Aquí tenemos un plomo, 2 cloros, un sodio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Los plomos ya están balanceados. Empezaremos con los nitrógenos. Un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al sodio y al oxígeno. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Seguimos con el sodio y el cloro. Un número multiplicado por 1 que me dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Que también me va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y listo. Ya está balanceada la ecuación. Quiero mencionar. ¿Alguna duda? ¿Cómo le hizo? No fue necesario agregar los 4 coeficientes, ¿se fijan? Solamente con 2 de ellos ya se logró, ¿no? Le doy oportunidad de que lo copien.
¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahorita? Bien, vamos a continuar. Mencionar que muchos autores y en muchos libros te recomiendan para que sea más fácil empezar balanceando los metales, después los no metales, seguidos del hidrógeno y por último balancear el oxígeno. Sí, es una recomendación esta, ¿no? Dejar siempre al final el hidrógeno y el oxígeno, porque por lo general va a estar por ahí en la molécula de agua donde podemos ajustar al final. Sí, pero no es una regla en sí, es una sugerencia, ¿no? Ok. Bien, vamos entonces a dejar este video. Bien, entonces hoy vimos lo que es la ley de la conservación de la materia. Vimos que las reacciones químicas tienen que cumplir con ella, por lo tanto, el número de átomos que exista tanto del lado de los reactivos como de los productos deben ser iguales, ¿no? Recuerden que cuando se reacomodan los átomos se forman sustancias de características diferentes. Es por eso que se obtienen nuevos productos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, aquí publiqué la tarea número 4. Va a estar ahí en Classroom ya, que son unos ejercicios sobre el balanceo de ecuaciones. Aquí tengo la tarea A. Esta foto que está aquí me salió volteada, pero bueno, ustedes ahí la mueven. ¿Sí? Son estos 6 ejercicios como tarea A, que van a copiarlo a su cuaderno y van a hacer el proceso que hizo así el señor, como lo hizo el maestro en el video, ¿no? De cada una de ellas. Y la tarea B, que es esta de acá, son el resto de los ejercicios, son 10 en total. Son en el A está del 1 al 6 y aquí del 7 al 10. Y ahí terminaríamos esta tarea que es para mañana antes de las 8, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Todo claro? Siempre que haya dudas, pregunten, no se queden con dudas, ¿no? Es importante aclararlas y recuerden que ahí estoy en el WhatsApp también para dudas que pudiera haber, ¿no? Traten de hacer su tarea bien clarita, que la foto que tomen se note bien, por favor, porque si no, pues no puedo revisarla y pues, ¿cómo le puedo poner calificación, verdad? Ok, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Espero que mañana sí pueda entrar a tiempo. Ahora tuve unos problemitas por ahí con el internet, pero esperemos que ya esté todo bien mañana. ¿Sale? Nos estamos viendo, se cuidan mucho. Bye. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana.